¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ramón Velázquez. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Papá no sabe, desde aquí, desde el epicentro de los acontecimientos, el cuarto de mis hijos en tensa calma. ¿Por qué? Porque no están. Si ya te suscribiste o ya seguiste el primer episodio de este podcast en su versión video, muchísimas gracias por apoyar. Si es la primera vez que te estás conectando, pues te invito a que te suscribas, que le des like, que nos pases tus comentarios. Y también te recuerdo que este podcast tiene una versión en audio muchísimo más extensa, donde hemos venido poniendo contenido desde hace más de un año, un montón de episodios muy largos, bien interesantes, sobre toda mi experiencia y sobre toda mi trayectoria alrededor de este viaje de lo que es la paternidad. Así que te voy a dejar el link en la descripción de este video para que también te conectes allí en la versión audio de Papá no sabe, que la vas a poder encontrar en Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Así que bienvenidos a Papá no sabe. En este segundo episodio vamos a hablar de un tema que pareciera que es tabú en la comunidad de los hombres, en la comunidad de los papás, y es la vasectomía. ¿Por qué es un mito? ¿Por qué es un tabú? No sé, supongo que es porque los hombres no estamos hablando todo el tiempo del pene de nuestros amigos, pero definitivamente la vasectomía es un tema que debería ser muchísimo más comentado y muchísimo más abierto, así que yo formalmente me hago embajador de hablar de esto, y hoy les voy a tocar 5 puntos interesantes sobre la vasectomía. ¿Desde qué ángulo? Pues desde mi propio ángulo, desde mi propia experiencia. ¿Por qué? Porque bueno, el año pasado, en diciembre del año pasado, del 2022, me hice la vasectomía y rescato muchísimas cosas que me parecen interesantes y que quiero compartir con ustedes en este episodio de Papá no sabe. 5 puntos interesantes. El primero: ¿cuándo debo hacerme la vasectomía? Bueno, si tú eres un tipo inteligente, háztela antes de que tengas los hijos, antes de que los niños lloren, antes de que los niños gasten. Pero no, realmente si eres una persona inteligente, el momento adecuado para hacerte una vasectomía es cuando tú lo decidas y cuando lo hayas pensado y hablado con tu pareja, con tu esposa. Yo creo que esta es una decisión sumamente importante que se tiene que tomar en familia como comunidad. Y uno de los conceptos que a mí me sirvió sobre todo para convencerme y como para entender un poco más cuál era el valor de la vasectomía es que definitivamente es un método anticonceptivo, es un método de prevención de embarazos, pero el concepto más interesante es el de planificación familiar. La vasectomía es un método para la planificación familiar. ¿Y por qué para mí fue tan interesante este concepto? Porque yo creo que le hemos estado delegando la responsabilidad y las obligaciones alrededor de la planificación familiar a las mujeres. Se han puesto a tomar pastillas anticonceptivas durante toda la vida, han consumido hormonas, se meten la té de cobre, se ligan luego del embarazo. Entonces yo creo que la vasectomía sin bisturí es un método bien interesante en donde a nosotros los hombres nos toca asumir esa responsabilidad y donde tenemos total autoridad sobre el proceso para aportar en la planificación familiar. Consideren eso como el primer punto. El segundo punto: ¿de qué va la vasectomía? Pues la vasectomía sin bisturí, también conocida como vasectomía Lee, por el nombre del doctor asiático que desarrolló la técnica a mediados de los 70, va simplemente una operación ambulatoria en donde te hacen un pequeño corte en tu bolsa testicular, sin ser muy técnico porque no soy médico. Al hacerte esas pequeñas aberturas en cada testículo, te hacen un corte en tu canal seminal, sacan, cosen internamente, cosen externamente y tan para tu casa. Se los digo por experiencia propia, mi operación duró 12 minutos 45 segundos. Ramón, ¿cómo sabes que duró 12 minutos 45 segundos? Porque lo cronometré. ¿Por qué lo cronometré? Porque soy un enfermo mental. A mí tuve la suerte, me tocó tener una doctora con una vasta experiencia en vasectomía. Estamos hablando de una señora como de 60 años que había realizado más de 5.000 vasectomías en su historia. Imagínense. ¿Por qué hizo tantas vasectomías esta doctora? Ese es el siguiente punto interesante que les quiero compartir. Si ustedes se han planteado en algún momento hacerse la vasectomía, probablemente hayan considerado ir a través de la vía privada, algún doctor, algún médico amigo que les haya recomendado un urólogo, etc.
En mi caso, yo me hice la vasectomía a través del sistema de salud pública en México. No se asusten porque cuando a nosotros nos hablan del sistema de salud pública en Latinoamérica, uno se asusta. Pero la realidad es que mi experiencia fue muy positiva y me la hice en una jornada de vasectomías. Así como hacen la jornada de esterilización y vacunación de los perritos, pues hacen una jornada de vasectomías para los perrotes. Así que los invito a que hagan esa investigación en la ciudad o en el país en el que se encuentren para ver si hacen este tipo de jornadas y que ustedes puedan investigar un poco más. En el sistema de salud, o por lo menos en el caso que me tocó a mí, fueron muy amables y además me compartieron un montón de información alrededor de este proceso previo a que yo me hiciera la operación. Como les digo, es una operación que es sumamente rápida, eficaz y ambulatoria. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? ¿Es dolorosa esta operación? Bueno, yo creo que más que dolorosa es una operación que es realmente incómoda, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de una zona altamente sensible, como ustedes lo saben, pero yo creo que la recuperación es muy rápida y muy sencilla. En mi caso, a mí me mandaron un calmante muscular, antibiótico y un desinflamatorio. Tenía que tomar eso por aproximadamente unos 15-20 días. Me pidieron que me pusiera hielo en la zona como por unas 48 horas y sentía dolor, y prácticamente después de 2 semanas yo ya estaba recuperando mi vida de forma totalmente natural. ¿Cuál es la principal recomendación? Que no carguen peso, y eso se los digo en serio. Tómenselo bien en serio, no estén cargando peso si se operaron, porque esto puede complicar una operación que realmente es bastante simple, porque al alzar peso hacemos presión en la zona inguinal y en la zona testicular, y esto puede resultar en una complicación. Así que esas serían como las recomendaciones. Duele, más que dolor es como una incomodidad. No se compara a que te den un balonazo jugando futbolito con tus amigos, no se compara a que te den una patada peleando, es más bien como una especie de tensión incómoda que se quita, yo creo que al tercer día, y ya después de 3 semanas uno recupera su vida, ¿no? ¿Qué vida recuperas? Y yo creo que ese es el cuarto punto. Toda la vida, incluyendo la vida sexual. Y yo creo que alrededor de la duda sobre la vida sexual es donde se ha desarrollado tanto tabú alrededor de la vasectomía sin bisturí. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres asociamos nuestra capacidad de reproducción con la masculinidad, con el machismo y con un montón de temas bastante retrógrados. Pero la realidad es que yo creo que después de unas 2-3 semanas puedes recuperar tu vida sexual plenamente. ¿Bajo qué esquema? Pues el médico te dice que deberían pasar 3 meses o 30 eyaculaciones para que tu conteo de esperma esté en 0, ¿ok? Esa es la recomendación. Tu conteo de esperma tiene que estar en 0 para que sea 100% seguro poder tener una vida sexual sin protección, porque te hiciste la vasectomía. ¿Cómo vas a saber que tu conteo de esperma está en 0? Bueno, porque obviamente vas a ir al médico, no lo vas a estar contando. Tampoco se dejen llevar por las 30 eyaculaciones y tampoco se confíen de los 3 meses, porque puede ser que metan un autogol ahí sin querer. Entonces, luego de que se hagan la operación, posteriormente a los 3 meses, háganse su conteo de esperma para ver cómo va todo eso y si ya son balas de salva o todavía tienen vida. ¿Qué pasa? ¿Se sigue eyaculando? Sí, se sigue eyaculando. Esa es una pregunta que todos los hombres nos hacemos. Sí, se sigue eyaculando. No vamos a entrar en mayor detalle, pero la realidad es que sí. Investiguen en Google, se sigue eyaculando. Ahora, ¿cuál es el quinto punto? El quinto punto es que yo considero que la vasectomía sin bisturí, a pesar de que es un proceso sumamente sencillo, rápido, ágil y realmente efectivo, sigue siendo un tabú porque hay muchísima desinformación alrededor de esto. Creo que es un tema que se debería plantear de forma mucho más abierta entre nosotros los hombres, dejarnos de gafedad y ser un poco más vulnerables y expresar nuestras dudas, nuestros miedos alrededor de todo esto, pero partiendo desde el punto que les dije inicialmente, que esto es un método sumamente efectivo para la planificación familiar, bien sea que ya tengas hijos, que no quieras tener hijos o que simplemente ya hayas llenado el cupo de hijos en tu casa. La vasectomía sin bisturí es una alternativa
sumamente interesante y que vale la pena que ustedes, amigos míos, lo consideren. Amigas mías, también inviten a sus parejas y a sus esposos a que la consideren, porque bueno, creo que es un aporte realmente interesante de nosotros como hombres en la planificación familiar. Así que ahí están mis 5 puntos alrededor de la vasectomía sin bisturí desde mi propia experiencia. Si quieren escuchar todos los detalles más largo, más entretenido y con mayor desarrollo, métanse en el link que les voy a poner en la descripción de este video, donde van a poder escuchar todo el episodio de Papá No Sabe alrededor de la vasectomía en Spotify o en cualquier plataforma de podcasting. Este fue el segundo episodio. Suscríbete, comparte, comenta si te gustó y nada, muchísimas gracias. Aquí vinimos a aprender, porque al final papá no sabe.